Y entonces Pedro manda la carta para decirles, para animarlos, para exhortarlos, no desistan de su fe, no vayan a negar a Cristo, sigan creyendo, aunque estén en dificultades, aunque estén en problemas, aunque estén en crisis, aunque sean perseguidos. Ay, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? No vayan a desistir de su fe, permanezcan firmes en la fe en Cristo. Ustedes tienen una promesa de vida eterna, va a llegar. La vida aquí es corta y va a llegar la promesa de la vida eterna y allá ya no va a haber quien los persiga, no va a haber quien los destroce, no va a haber quien les haga males. Allá va a ser gloria sin fin. Vamos a estar por la eternidad con Él. Y entonces el apóstol Pedro les empieza a decir a los elegidos. Versículo 3. Les recuerda que ellos han sido salvados, que Dios nos ha dado una salvación muy grande, pero también les recuerda que van a tener una herencia eterna en los cielos. Y saben ustedes que lo que Pedro empieza a hacer en el versículo 13 es una alabanza a Dios por la salvación que trae a su pueblo, por la salvación que le da a los elegidos. La situación no era buena. De hecho, se cree que el apóstol Pedro, sigo diciendo Pedro. El apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma. Él estaba en Roma. Él era parte de los que eran perseguidos. Él era parte de los que eran perseguidos. Muy bien, entonces empieza a alabar a Dios por la salvación que nos ha dado. Quiero decirte que a veces cuando estamos sufriendo cosas duras o cuando estamos en crisis o cuando estamos en problemas o cuando estamos en enfermedad o cuando estamos en luto o cuando estamos en cosas no agradables a nuestra vida o cosas difíciles o problemas, nos olvidamos de las cosas buenas que Dios está haciendo. Tenemos muchas cosas buenas y nos pasa algo malo y nos enfocamos en eso. Tenemos que aprender como Pedro, con el ejemplo de Pedro, que aún en los problemas, aún ahí Dios nos bendice con otras cosas que no sabemos. Acabo de escuchar ayer un testimonio acerca de alguien que está enfermo y dice, nos acaban de dar un diagnóstico malo, pero Dios ya abrió la puerta para un buen hospital para el enfermo, para mi familia el enfermo. O sea, tenemos que abrir los ojos espirituales a las bendiciones que Dios está teniendo, que nos está dando, aún a pesar de que estamos pasando por cosas difíciles. Porque si no, nos vamos a volver ingratos. Porque a pesar de lo que estamos pasando, si Dios nos está bendiciendo en algo, debemos de dar gracias a Dios por eso. Y alabarlo como lo hizo Pedro. Muy bien. ¿En dónde podemos encontrar esperanza en los tiempos difíciles? ¿En dónde podemos encontrar fuerzas para seguir adelante en las crisis? ¿Qué me hará crecer y qué me hará permanecer y crecer en la fe cuando las dificultades abunden? Preguntas que nos podemos hacer. Porque déjeme decirle que a veces, oiga, como que nos agarran rachitas, ¿verdad? Todo nos sale mal.
ya nos chocaron, ahora nos robaron, ahora me quedé sin trabajo, ahora se enfermó la niña, ahora mi hijo ya se fue de la casa y ahora, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra. Y decimos, ay Señor, ya, sálvame, sálvame. Tenemos que acudir a Jesús. En Jesús encontramos paz, en Jesús encontramos la ayuda, en Jesús encontramos la esperanza, en Jesús encontramos fuerzas en las debilidades, en Jesús, solo en Jesús. A ver, a veces tenemos costumbres muy humanas, ¿verdad? Tenemos costumbres. ¿Te sientes mal? Córrele al doctor. Y yo no digo que no vayas al doctor, sí ve al doctor, pero primero acude a Dios. Primero acude a Dios. Pues vamos a orar. Oiga, el otro día, el jueves para amanecer el viernes, estuve enferma, pero bien enferma, por andar comiendo donde no debía. Tenía unos dolores de estómago y entonces en la madrugada pues se levantó mi esposo, oró por mí y que seguía enferma y se volvió a levantar y me volvió a orar por mí porque me oían un grito. Y después dijimos, bueno, si sigo enferma, yo le dije, me llevas al hospital. Y dijo, sí, mi amor. Pero no, se me calmó el dolor, porque no lo aguantaba. Ya cuando lo aguanté, pues está bien, ¿verdad? Puedo vivir con un dolor, ¿verdad? Tenemos que acudir primero a Dios y que nos falta dinero. Oye, no, ve con el compadre que nos preste, o ve a la tienda que te fíen, o agarra la tarjeta de crédito. Está bien, pero hay que acudir primero a Dios en nuestras necesidades, en cualquiera, en nuestras crisis, en cualquiera. Que se me atoró algo en el negocio, háblale al compadre, al que es amigo de Claudia. Primero vamos a acudir a Dios. A lo mejor Dios nos anima a que hagamos eso, ¿verdad? Y a lo mejor sí es un camino, pero primero tenemos que ser 100% dependientes de Jesús, de Dios, del poder de Él, ni siquiera de nosotros, porque a veces nosotros nos esculcamos, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo acá? No, pues aquí tengo 10 pesos, a ver para qué me alcanza. Necesitamos aprender a depender 100% de Jesús. Él no nos va a defraudar. A veces, pues los amigos ni nos contestan, oigan. Por otro lado, los cristianos estamos constantemente expuestos a un sistema del mundo, ¿sí?, en el que Satanás y sus demonios se manifiestan. Y estamos en los ojos del mundo. ¿No han escuchado la frase, eso que eres cristiano? Oiga, conocí uno y eso que ni sabía que era cristiano. O como alguien entró por aquí y dijo, me encontré al que me defraudó. Bueno, no en esta iglesia, sino allá en China. ¿Verdad? Pero el asunto es que nosotros tenemos que buscar en nuestras crisis, en nuestros problemas, en nuestras situaciones difíciles, tenemos que buscar a Dios, siempre. El segundo propósito de Pedro a escribir esta carta fue de decirles cómo deberían de vivir esta vida. Porque a veces cuando estamos en crisis, en situaciones difíciles, en problemas, nos olvidamos que somos cristianos y que nos debemos de comportar así o asá.
y nos empezamos a comportar como si no tuviéramos temor de Dios. Pero aún en medio del problema, en medio de la enfermedad, tenemos que seguir siendo luz y sal de la tierra. Tenemos que seguir comportándonos como Dios espera que nos comportemos. Y el apóstol Pedro en esta carta le escribe a los elegidos y les dice, versículo 13, dispónganse, versículo 13, ¿dónde estamos? Aquí. Por eso, dispónganse. ¿Qué quiere decir dispónganse? ¿Alguien de aquí no sabe qué quiere decir dispóngase? Para que se disponga a escuchar. Dispóngase a escuchar, porque le voy a decir qué quiere decir dispóngase. Dispóngase es tener una actitud, una intención o un deseo. ¿Sabe de qué? De actuar. De actuar. Nos hemos dado la tarea de decir, hay que leer la palabra de Dios. 365 días en la palabra. Pero no solamente hay que leerla, no seamos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra. Llevemos en práctica la palabra. ¿Okay? Y aquí el apóstol Pedro le está diciendo a los elegidos, dispónganse para actuar con inteligencia. Con inteligencia. Dispónganse a actuar con inteligencia. Es lo primero que el apóstol les dice a los elegidos de cómo vivir su vida. Tenemos que vivir una vida en inteligencia, y no inteligencia humana, sino sabiduría de Dios, sino lo que Dios dice. Porque adelante, Pedro dice, tengan dominio propio. Ok, anótale. La primera cosa vamos a decir, del mensaje a la iglesia, a los elegidos, para vivir una vida que le agrada a Dios, lo primero es, dispónganse a actuar. ¿Ok? La primera. Anótale si tomas notas, y si no tomas notas, apúntatelo en la mente. Siempre debemos de estar dispuestos de escuchar la palabra para actuar. Deja de voltear cuando la palabra te dice algo, deja de voltear y decir, ay, híjole, no vino fulano, también que le quedaba esto, ¿verdad? O el santo codazo, ¿no? Te hablan. Sí, ese es para ti. Y se lo estás aplicando a todo mundo, ¿no? No, recíbela. Luego dice, tengan dominio propio, la segunda cosa, tengan dominio propio. Otra vez el dominio propio. ¿Por qué la palabra insiste tanto en el dominio propio? Les dije el viernes en la transmisión, si alguien se la perdió, ahí está en el grupo de Facebook, va a estar ahí, parece que lo dejan 30 días. 30 días de Eric. Ok, el que se lo perdió. Pero les decía del dominio propio. ¿Por qué es tan importante el dominio propio en nuestra vida? Todos los pecados que tú cometas o que yo cometa tienen que ver con la falta de dominio propio. Todos. Apúntalos y verás. Apúntalos en el día y verás. Y está bien que los apuntes porque en la noche le puedes pedir perdón a Dios. Pero bueno, necesitamos aprender dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero el dominio propio lo tenemos que adquirir. Tenemos que hacer ejercicios para el dominio propio. Me preguntaban de tips el otro día, el viernes. ¿Ok? Les voy a dar un tip. Si vas a una fiesta donde hay buffet, no corras al buffet. Cuando digan abierto el buffet, no corras y avientes a todos.
Ok, dominio propio es esperar hasta que haya la oportunidad sin tener que aventar así y así. Pero tenemos que adquirir dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la virtud de saber controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Estaba hablando con alguien, ¿verdad? Y me estaba platicando acerca de que es que yo siento que esa persona piensa que esto. Le digo, ¿cómo? ¿Sientes lo que ella piensa? Dijo, pues sí. Y le digo, no, es que tú no. Le dije, por eso los sentimientos son malos. Los sentimientos son malos. Yo siento que se están aburriendo con mi prédica, ¿verdad? Eso es malo. Pues yo siento que él dijo esto porque siento que me lo estaba echando a mí. Eso es malo. Tenemos que controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Tenemos que aprender dominio propio, porque si tú y yo no aprendemos dominio propio, nos vamos a resbalar cada rato en pecado. Ay, es que fue sin querer, queriendo. Es que me caí, es que me resbalé, es que me dijo, es que me hizo. Necesitamos tener y aprender dominio propio. Y sí, es bueno orar, pero también es bueno hacer ejercicios de dominio propio. Muy bien. Lo siguiente que Dios le dice al pueblo, a los elegidos, les dice, sean santos. Anótale. Está muy fácil, ¿no? Sí, anótale. O subráyalo en tu Biblia. Sean santos, dice Pedro. Pues qué fácil, Pedro. Sean santos. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea que nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, tiene que glorificar a Dios en todo momento. Eso es ser santos. Porque actúas, piensas, hablas con temor reverente a Dios. Que lo que tú digas no va a ofender a Dios. A veces quieres ofender al hermano y lo ofendes, pero al primero que ofendes es a Dios con tu manera de hablar. Jóvenes, controlen su modo de hablar. Palabras que el mundo dice que son maldiciones y son mal vistas por Dios, se están normalizando. No piensas que así dicen todos en la clase, así todo el mundo se habla. Pero nosotros no somos todo el mundo. No somos todo el mundo. Somos los elegidos. Somos los elegidos. Somos los elegidos. Y eso cambia las cosas. 3 cosas. Dispónganse, estén dispuestos a escuchar y a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que la palabra dice. La otra, tengan dominio propio, aprendan dominio propio. Siempre acuérdense del dominio propio. Y sean santos, que todo lo que hagas y digas y pienses y sueñes, que glorifique a Dios. Que tengas temor reverente. Que diga, yo no voy a entrar ahí porque eso no le agrada a Dios. Que luego vienen y me preguntan, oiga, ¿puedo ir a...? Dije, no, pues tú pregúntale a Dios. ¿Qué preguntas a mí? Es más, yo ni sé ni cómo es ese lugar donde te dices que vas a ir. Pero uno sabe. Uno debe de saber. Uno tiene el Espíritu Santo y sabe que Dios y el Espíritu Santo te redarguye. Oye, ¿qué andas haciendo acá? Platicaba un joven, ¿verdad? Que dice que andaba en la vida loca, cristiano. Dice, andaba en la vida loca. Bueno, aquí no, ¿eh? Eso fue allá en China. No, en San Luis.
San Luis, estado de China. Y dice que un día, estando en el antro, ¿verdad? Dice que estaban las luces así, no sé qué más, ¿verdad? Pero bueno, dice que estaba ahí y que de repente sintió como su espíritu, su alma, no sé, se salió de él y que se vio ahí y que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy de esta oscuridad, yo no soy como estos malvados. Yo no debo de hacer esto que están haciendo. Este no es mi lugar. Dice, salí corriendo de ese lugar, jamás regresé. Ahora es pastor de una iglesia. O sea, uno tiene que aceptar cuando el Espíritu Santo te redarguye. Y no tienes que andar preguntando. Yo les digo a las muchachas, bueno, a las señoras más, muchas jóvenes, ¿verdad? Me dicen, oiga, este pantalón que traigo, ¿cómo se me ve? ¿Está propio de una cristiana? Digo, pues pregúntale a Dios. Digo, además, ¿por qué me preguntas? Yo con mi faldita esta no le tengo que andar preguntando a nadie. Oye, ¿está muy decente? Pues no le pregunto porque yo me siento en paz, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, no, tú misma te debes de sentir. Se los dije una vez en un retiro, sí éramos puras mujeres y estaban diciendo eso. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestra forma de vivir, que siempre estemos glorificando a Dios. Y lo siguiente que el apóstol Pedro le dice a los elegidos y que nos dice a nosotros, es que nosotros tuvimos que ser rescatados. Tuvimos que ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, de las cosas horribles que aprendimos. Tuvimos que ser rescatados. Miren, en una ocasión el Señor Jesucristo estaba hablando con un grupo de judíos que había creído en Él, y les dice a los judíos, les dice, si permanecen mis palabras, es capítulo 8 de Juan, si permanecen en mis palabras, mi palabra los va a hacer libres. Y se ponen rejegos los judíos, dicen, caray, pero si nosotros no, ¿cómo vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? El pueblo de Dios fue esclavo por 400 años de los egipcios, por más de 400 años, y se les había olvidado. ¿Y saben qué estaban diciendo esos judíos a Jesús? Si a nosotros somos descendientes, somos hijos de Abraham, somos de la crema innata de los judíos, porque somos somos los mejores de la región, somos los mejores del mundo, porque somos hijos de Abraham. Oiga, deje de sentirse, es que yo vengo de cuna cristiana. Digo, pues yo las cunas siempre las he visto que son de madera. ¿Cuál cuna cristiana? Esa no existe, ¿verdad? Pero no, yo soy de la cepa de la cuna cristiana. Todos venimos de la esclavitud, todos. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús nos tuvo que rescatar de nuestra esclavitud, porque Jesús le dice a los judíos en Juan 8, les dice, todo el que practica el pecado es esclavo. Y todos somos pecadores. Por eso Jesús le dice al Padre, tengo que ir a rescatarlos, porque están esclavos de sus pecados, de sus delitos, de su forma de vivir. Yo los rescato, Señor. Yo, Padre, yo voy. ¿Y saben qué pasó? Jesús no dijo, o Dios no le dijo a Jesús, ándale, hijo, vete allá al mundo y rescátalos. Ten 200 monedas de plata y de oro para que los rescates. Ve. Y Jesús llegó con sus monedas y dijo, vengo por Lupita, la voy a rescatar por 200 monedas de plata.
no hizo eso. Jesús nos rescató por medio de su sangre. Y decimos, es que el evangelio es gratis, es de gracia, es gratis, no nos cuesta. No nos cuesta, pero a Jesús le costó su vida, su sangre. Sí está costoso, sí es costoso. Luego decimos, ¿por qué Dios pidió sangre para el rescate? ¿Por qué? Pues no sé por qué. No sé, pero así es. Como corre sangre en nuestras venas, la sangre corre en las hojas de la Biblia, por toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde que Adán pecó y Dios tuvo que matar un animal y derramar su sangre para cubrir el pecado de Adán, hasta el Apocalipsis. La sangre de Cristo es pura, es eterna, es valiosa. Y Él vino a rescatarnos para que nosotros ya no anduviéramos en esclavitud. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nuestras obras deberían de ser luz para las naciones, deberían de ser luz para nuestro vecino, deberían de ser luz para los de la escuela, porque ya no estamos en la oscuridad. Ahora glorificamos a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos y con todo lo que creemos. Por eso Jesús vino a rescatarnos. La sangre de Cristo tiene poder. Puestos de pie, glorificamos a Dios, glorificamos a Dios. Le damos gloria y le damos gracias. Porque un día fue y nos rescató. Estábamos en el lodo, estábamos muertos, estábamos sufriendo, estábamos llorando, pero Jesús nos rescató con el poder de la sangre. Vamos a abrir, así como estamos, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12. Y quiero decirte que si tú aún a pesar de que Dios te ha hecho su hijo elegido, tu elegido, su elegido, tú has andado en oscuridad, en malas decisiones, en pecados, y de verdad no has valorado el rescate, no has valorado la sangre de Cristo que pagó para rescatarnos, que le pidas perdón a Dios. Que le pidas perdón a Dios. Porque si menospreciamos la sangre de Cristo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de los elegidos. Es mi nota.
el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Tenemos un acusador, tenemos quien nos acuse. Tenemos un enemigo que nos está acusando día y noche con Dios. Ay, míralo, por el que pagaste con tu sangre, míralo. ¿Dónde anda? ¿Dónde se anda revolcando? Mira, el acusador. Día y noche. Día y noche. Ellos, los elegidos, lo han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La sangre de Cristo tiene poder y nosotros como los elegidos de Dios valoramos, amamos y la ponemos por alto.